Somos agencia de borde, empezamos a trabajar más o menos el 2012 y juntos investigamos temas en relación con paisaje, identidad, territorio y representación. Yo soy Paula Salas, soy artista visual y especialmente me dedico a la pintura, al arte colaborativo, al mapeo y bueno, también soy profesora. Yo soy Rosario Montero, soy investigadora, fotógrafa y artista visual. Investigo principalmente temas sobre paisaje y representación. Yo soy Sebastián Melo, trabajo principalmente con video y trabajamos junto con Agencia de Borde desde el 2015 aproximadamente. En primer lugar, de nuestro origen, en realidad tiene que ver, además de con intereses comunes, con la experiencia común de estar viviendo en otros países, en otros contextos muy diferentes y de encontrarnos quizás por primera vez con toda una problemática del borde, de la frontera, de los límites entre personas y entre culturas. Y eso fue, yo creo que, por un lado chocante, pero por otro lado también súper inspirador, y de ahí creo que nació también la idea de trabajar con eso, problematizar, probablemente para entenderlo, para hacer sentido también de esa experiencia que nos estaba pasando. Y yo creo que el enfrentarse a la idea de convertirse en el otro fue en el territorio, como enfrentarse a la noción de ser otro en otro lugar, que nos hizo empezar quizás como tener una vuelta y empezar a mirar las prácticas artísticas, porque los tres tenemos prácticas artísticas anteriores a Agencia Borde, pero nos hizo encontrarnos en este problema del territorio y ser un otro. Un poco partimos viviendo fuera en una conversación común, con unas ganas de saber sobre metodologías antropológicas, pero en encontrarnos sobre estas preguntas y entender la conversación como un proceso de conocimiento y también como un proceso artístico de construir preguntas en conjunto, en colectivo, que yo creo que marca una manera de trabajar súper distinta. Entro como a dedicarme a través del cine. Ahí fue el cine documental, es lo primero que hago, dedicado 100%, y ahí encontrarse con el registro in situ. Creo que hay una beta a la que siempre volvemos. Creo que un hito quizás en nuestra historia como colectivo fue el proyecto Estimado Señor Vecino, que fue hecho en un contexto bien extraño, en una situación extraña, en el sentido de que Rosario y Seba todavía vivían en Inglaterra y yo ya había vuelto a vivir a Santiago. Decidimos como tomarnos de esa situación de estar en lugares muy diferentes y hacer operaciones cruzadas entre lugares. Entonces trabajamos en un proyecto que ocurría una parte en Barcelona y otra parte en Santiago, en Pedro Aguirre Cerda, en la Galería Metropolitana. En Barcelona era con Espai Colona, que era una residencia, un espacio pequeñito. Entonces trabajamos con los vecinos de esos dos barrios, preguntándoles cómo se imaginaban a las personas de la otra ciudad. Los públicos de ambos lugares se confrontaban un poco con su imagen desde el otro y también el reflejo de ellos mismos. Aparecía como esta construcción del cliché de quién se imagina al otro que es el que vive en ese otro lugar. Y eso igual fue interesante de experimentar, y también usar el dibujo y la foto como una herramienta de
como una metodología para entender ese lugar, ese barrio, ese espacio. Eso también fue súper interesante. El proyecto Bosques de Fuego trata de la dicotomía entre naturaleza y cultura a grandes rasgos, pero específicamente lo usamos como objeto de estudio el eucalipto porque justamente es un artefacto, podríamos decir, que se sitúa en el borde entre la tecnología y la naturaleza, porque por un lado es una especie natural, digamos, es un árbol, pero por otro lado su manejo, la manera en que ha sido cultivada sistemáticamente a través de la industria forestal en Chile, ya no tiene características de natural. Entonces justamente se encuentra en un vértice que nos permite profundizar en las relaciones con ambas, en cómo las personas percibimos este borde entre la naturaleza y la cultura. Y justamente en esta búsqueda de encontrar cuáles son los parámetros, digamos, que podrían definir estas experiencias de lo natural, lo cultural, lo tecnológico, es que hemos realizado especialmente trabajo de campo en Valdivia, en la zona de Chaihuín, porque bueno, el cultivo de eucalipto es muy intensivo en esa zona y porque también contrasta con la vegetación de la selva valdiviana. Entonces hemos ido a trabajar bastante esa zona y bueno, el verano pasado trabajamos en la Galería Barrios Bajos a propósito de justamente esa intención de conversar con el público local. Y ahora en la siguiente etapa de este proyecto, que ya empezó el 2017, vamos a ir a hacer trabajo de campo a otra región, a la Araucanía, en donde justamente queremos contrastar la experiencia del monocultivo de eucalipto con la experiencia del bosque nativo. Uno de los referentes que yo creo que influenció un poco la práctica desde el inicio es cuando recién estábamos comenzando, nos encontramos con este libro que se llama Líneas de Tim Ingold y un poco trabaja la idea de cómo se experimenta un paisaje y pone en cuestión cómo el paisaje no se siente o no se habita desde un único punto de vista, sino la única manera de conocer, entender, habitar, experimentar, como corporalizar un paisaje es cruzando a través del paisaje. Y yo creo que eso de alguna forma nos contaminó, nos hizo también plantearnos estos proyectos desde el estar en los lugares, el experimentar eso que estamos pensando hacer. Bueno, una experiencia que nos marcó como colectivo en nuestra historia común y que se convirtió de alguna manera en un punto de referencia para adelante fue el trabajo que hicimos por encargo de Sala de Carga y en particular con la curadora Jocelyn Contreras, que nos invitó a hacer un trabajo específico para Quilpué. De alguna manera fue un proyecto bien distinto para nosotros porque tuvimos una voz externa al colectivo y no solamente Jocelyn nos hizo el encargo de investigar, digamos, desde lo local, producir nuevas obras, nos hacía mirar las cosas al revés de cómo las estábamos viendo. Entonces nos hacía muchas veces descubrir nuestros propios prejuicios, nuestro propio voluntarismo con las cosas que hacíamos y eso se convirtió en un desafío por un lado, pero también en permanentemente estar como aprendiendo de nosotros a partir de este diálogo con otra persona. Entonces creo que probablemente por eso, más que por el trabajo que resultó, se convirtió en un hito en nuestra historia, porque descubrimos, creo, el poder de la conversación con otros afuera del colectivo. Agencia de Borde tiene como manera de trabajo
Y de ahí la idea de borde de situarse en la interfase de distintas ideas o de distintos cruces en la influencia entre distintos conocimientos. Y eso de alguna manera es el lugar donde ese conocimiento emergente empieza a ocurrir. Es digamos, un lugar donde no necesariamente ocurre lo esperado, sino está en esa idea de cruce y de estar en la frontera, en el borde, que nos permite abrirse a otras ideas y que ocurran cosas que no están en nuestro mapa. El proyecto Campo Minado fue el primer proyecto que trabajamos de esta manera, digamos, involucrándose en un tema en varias iteraciones. Y la primera de esas iteraciones fue ir a explorar el campo minado en San Pedro de Atacama. Y nos interesó la mina antipersonal como este objeto tecnológico que es capaz de modificar el paisaje, y que es invisible, pero que al mismo tiempo modifica toda la idea de paisaje en el norte, ¿cierto? Su presencia es incierta, pero desde ahí genera una especie de campo que invade la idea del territorio. Y nos interesó la idea de visualizar ese lugar que es inaccesible. Nos interesó poder mirar lo que pasaba ahí, a pesar de que, claro, no parecía haber nada, pero el simplemente entrar y mirar a través de distintas maneras, desde la imaginación, con el lápiz o con una cámara aérea. Fuimos abriendo esta idea de este paisaje que está modificado por este objeto tecnológico. Y luego esta idea fue cruzándose con los públicos con los que se encuentra. Lo llevamos a Valdivia y desde ahí se generan otras conversaciones. Lo llevamos después a Ámsterdam, el mismo proyecto, y también nos encontramos con que las temáticas se encuentran contrapartes que nos gusta modificar el proyecto cada vez que se presenta. No son proyectos que están estáticos, sino que cada vez que se muestran encuentran nuevas aristas. El abrirse a otras experiencias y a otros diálogos con personas que no son exclusivamente del campo del arte, sino que ven ese problema que estamos tratando de entender desde perspectivas muy diversas. Entonces, no solamente desde la academia, de investigadores que trabajen el tema, como el tema de los árboles o el tema de las minas antipersonales, o la migración, sino conversar con las personas que habitan esos territorios y entender cómo las subjetividades de ese habitar nos puede un poco desestabilizar esas certezas que creemos tener al llegar al lugar. En la Bienal de Nuevos Medios llevamos una especie de mesa clínica que tenía eucaliptos muy pequeños que daba claramente la sensación de árboles que estaban con un problema médico, de alguna manera. Y invitábamos al público a hacer un diagnóstico, a compartir una idea de qué pasa con estos árboles. En esta idea del borde como un lugar emergente donde se genera nuevo conocimiento, el contacto con las audiencias, con el público es muy importante, es clave en la manera que trabajamos. Los invitamos a visitar nuestra página web, agenciadeborde.cl, donde pueden descargar los catálogos que tenemos de forma gratuita y también nos pueden contactar. Porque nos gusta mucho entrar en diálogo y conocer otras opiniones. Estamos en el techo de nuestro edificio en mitad de una pandemia y tratamos de traer un poco del trabajo de campo al lugar en que estábamos siendo grabados.